Muy bien. A ver, ¿quién le gustaría leer los primeros 8 versículos del capítulo 9? Zacarías 9, versículos 1 al 8. ¿Quién se ofrece a leer para nosotros? Pastor, Manaqueti. pastor, Manaqueti. estoy Amén. aquí. Hola, a ver, a ver. La Manaqueti alzó la mano primero, así que damos lugar a la Manaqueti y luego habrá para otros también para leer. Manaqueti, adelante, por favor. 1 al 8. Así es. Ya. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amat será comprendida en el territorio oeste, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Muy Amén. bien. Amén, gracias. A ver, ¿cuánto de todo eso entendemos? Ya cuando leemos una sección así, una lista de nombres y cosas un poco extrañas, creo que la verdad es que la gran mayoría de nosotros, eh, al no entender la palabra de Dios, la pasamos por alto, ¿no? Y pasamos a la siguiente sección a ver si algo que es más fácil de entender. Pero todas las escrituras han sido dadas para nuestro provecho. Así que tenemos que ver qué podemos aprender de esta sección que a primera vista parece un poco difícil de entender. Vamos a compartir la pantalla. Y el tema para esta tarde, en esta sección, es el tema de el juicio de Dios sobre las naciones. ¿Ok? Así que ya esto nos va a ayudar a concentrar nuestra mente. Lo que Zacarías va a hablar aquí es el tema del juicio de Dios sobre las naciones, no las naciones lejanas de Jerusalén, las naciones vecinas, que en una u otra manera estarían afectando al pueblo de Israel. Ahora, creo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que el Dios de Israel tenía este nombre impresionante, Jehová de los ejércitos, ¿no es cierto? Qué tremendo nombre para el verdadero Dios. Jehová de los ejércitos, Jehová el eterno yo soy, y añadiendo de los ejércitos, da a entender que Jehová es el creador de los ejércitos del cielo, y Jehová también es el guerrero, Jehová de los ejércitos de Israel que defiende a su pueblo. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que durante los dos exilios, tanto de Asiria como de Babilonia, la nación de Israel, a pesar de tener un Dios tan grande, fue un pueblo sumamente maltratado. Quiero que mantengan este contraste en sus mentes, porque es algo que hoy en día muchas veces podemos sentir nosotros también. Todos sabemos que tenemos un gran Dios, ¿no es cierto? Sabemos que Dios es grande, pero cuando miramos a la iglesia y miramos a la vida de los creyentes, nos damos cuenta que muchos creyentes la pasan mal. Tienen luchas económicas, tienen luchas
en su salud. Y cuando miramos a muchas personas inconversas, pareciera que los inconversos tienen una mejor vida que los creyentes. Y para algunos, eso resulta ser algo difícil de entender. Lo que tenemos que captar esta tarde, hermanos, es que las apariencias engañan. Espero que todos sabemos eso. Las apariencias engañan. Vamos a leer en el libro de Isaías, el capítulo 45. Ahora creo que Gracie quería leer hace un momento, así que vamos a pedirle a Gracie si podría leer Isaías 45 del 1 al 7, por favor, hermana Gracie. ¿Está ahí la hermana Gracie? Parece que no. ¿Alguien más quiere leer? Ya, Isaías. pastor. ¿Puedo leerlo, pastor? A ver, ¿quién dijo? El hermano Wilfredo Fajardo habló primero, Sí, creo. A ver, gracias, adelante, sí. hermano. Ya, pastor. Dice la palabra de Dios, Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y la puerta no se cerrará. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y mismo más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová, soy el que hago todo esto. Gracias, hermano. Ahora, si miramos el versículo 1 y miramos el versículo, el versículo 1 básicamente, ¿de quién está hablando el profeta aquí? ¿De quién está hablando? ¿Quién es la persona mencionada en versículo 1? Ciro. Ciro. ¿Y quién era Ciro? Si compartimos la pantalla otra vez aquí. Aquí tenemos Ciro. Ciro era el rey de los persas. Era un imperio enorme. Y Ciro era el emperador. Pero miren cómo Dios describe a Ciro en versículo 1. Así dice Jehová a su ungido. Y continúa diciendo, al cual tomé yo por su mano derecha. Miren versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, hablando Ciro, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Está diciendo que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Y aunque aparentemente el pueblo de Dios era muy débil en comparación con el vasto imperio de los persas, la realidad, lo que la fe nos lleva a afirmar, es que el mismo rey de los persas, Ciro, era nada más que un siervo de Jehová. Qué contraste, ¿no es cierto? Un gran rey, un rey que no conocía a Dios, un rey que adoraba a otros dioses paganos, un gran líder militar, un hombre tremendamente rico y pudiente, pero era un siervo de Jehová y Dios lo tomó para obrar sus propósitos en la tierra.
Ahora miren aquí el mapa. Aquí tenemos un mapa de varios imperios de ese tiempo. Primero, el imperio de Asiria. Si pueden mirar aquí el cursor, la flecha. Asiria, con la capital en Nínive. ¿Se acuerdan? Jonás fue a predicar contra Nínive. Nínive, la capital de Asiria, lanzó un ataque y conquistó las 10 tribus del norte de Israel. Y esas 10 tribus fueron llevadas al exilio durante el tiempo del dominio de Asiria. El siguiente siglo, el poder pasó a Babilonia, el imperio de Babilonia, otro gran imperio. Y este imperio atacó a Jerusalén, conquistó a Jerusalén y se llevó a los de Judea a Babilonia. Ezequiel, Daniel, etcétera, fueron llevados a Babilonia. Después, Babilonia colapsó y cayó en manos de los medos y luego de los persas. Y aquí vemos el imperio asirio, es toda la parte en rojo, era un enorme imperio. ¿Y dónde estaba Jerusalén? ¿Dónde vivía Zacarías? Zacarías vivía aquí, en Jerusalén, lejos de la capital estaba por aquí, por Susa, ¿se acuerdan donde Nehemías vivía? Jerusalén era el polo opuesto, era la frontera. Y desde la capital Susa, Jerusalén sería una pequeña ciudad totalmente insignificante. Sin embargo, el Dios de Israel, el Dios cuyo templo estaban reconstruyendo en Jerusalén, ese Dios afirmó, el gran rey Ciro era simplemente su siervo, el siervo del Dios de Israel. Ahora, recuerden, hermanos, que después del exilio, cuando los judíos vuelven a Jerusalén para reconstruir el templo, ellos eran pobres, eran débiles, eran insignificantes. Quiero que capten esa idea, ¿ya? Zacarías, Zorobabel, Josué eran bastante pobres, económica y políticamente eran tremendamente débiles y por lo tanto eran insignificantes. Y las naciones vecinas, ¿qué actitud tenían frente al pueblo de Dios? Se burlaban de ellos. Miren, aquí están. ¿Pueden ver la pobreza en esta imagen aquí con los animales? ¿Pueden ver tratando de reconstruir el templo con poca mano de obra, trabajando año tras año con pocos recursos para construir el templo? Mientras que los persas tenían enormes ciudades, enormes palacios. Y claro, los vecinos se burlaban de los judíos en Jerusalén, porque cuando los judíos decían, nuestro Dios es el único Dios verdadero, las naciones vecinas se burlaban de ellos. Y hay que entender que durante el tiempo de Zacarías, cuando Zacarías está profetizando, esta era la realidad. Y hermanos queridos, no es muy diferente de nosotros, ¿no es cierto? Nuestra experiencia. Porque hoy en día, el siglo XXI, el pueblo de Dios en este mundo es bastante débil en comparación con las grandes potencias militares, políticas, varias de ellas como Rusia, los chinos, ateos, los países islámicos contra los cristianos. Hermanos, la verdad es que el día de hoy la iglesia cristiana se ve muy atacada, muy amenazada por el mundo globalizado en el que vivimos. Pero recalco, las apariencias engañan. Para nosotros también podemos afirmar esta tarde, aunque aparentemente seamos tan débiles, la verdad es que nuestro Dios, a quien adoramos,
es el único Dios vivo y verdadero. Y debemos aprender a confiar en Él a pesar de las apariencias. Pero ¿qué tiene que ver esto con capítulo 9 de Zacarías? ¿Cómo empieza este pasaje? Vamos a leer el versículo 1. Zacarías 9, versículo 1. La Reina Valera dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco. La profecía de la palabra de Jehová. Aquí pueden ver en la pantalla que he puesto un asterisco y al pie de la página doy lo que es la traducción literal. Literalmente dice la carga de la palabra de Jehová, la carga, un peso. Y lo que viene a continuación es una palabra profética que advierte a las naciones vecinas del juicio de Dios que viene sobre ellas. Estas naciones que se mofaban de los judíos en Jerusalén. Estas naciones que no querían saber nada con el Dios vivo y verdadero. El mensaje ahora de Zacarías es que Dios estaba por juzgar a esas naciones. En primer lugar, versículos 1 y 2, hay estos lugares mencionados que están en el norte, ¿ya? Pueden mirar estos tres nombres. Versículo 1, Adrac, la tierra de Adrac, sobre Damasco. Y versículo 2, también Amat será comprendida el territorio de este. Si miramos el mapa, pueden ver aquí las ciudades de Damasco en el norte y Amat también en el norte. No estamos seguros dónde quedaba la ciudad de Adrac. Lo más probable es que Adrac quedaba entre Damasco y Amat. Ahora, estas ciudades eran importantes en ese tiempo. Eran ciudades idólatras, ciudades que no reconocían al Dios de Israel. Y a través de Zacarías, Dios advierte a esas naciones que juicio viene. Ahora noten, si leemos con cuidado, vamos a ver por qué Dios iba a juzgar a estas naciones en el norte. ¿Qué dice el versículo 1? Noten este detalle en versículo 1. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Estas ciudades debían estar mirando al Dios de Israel. Porque el Dios de Israel es el Dios verdadero. Estas naciones antes tuvieron contacto con Jerusalén en su tiempo de gloria durante el reinado de Salomón. Y ahora que Israel no tiene gloria por la disciplina de Dios, estas ciudades no quieren saber nada con el Dios de Israel. Repito, su deber era mirar a Jehová. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Pero sus ojos fueron distraídos por la aparente pobreza y debilidad del pueblo de Dios. Y por no honrar a Dios, Él ahora advierte que va a venir un juicio sobre estas naciones del norte. Pero en segundo lugar, si miramos versículos 2b al versículo 4, Dios va a juzgar a las naciones de la costa, específicamente a Tiro y a Sidón. Miren versículo 2, la segunda parte. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó una fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá, herirá en el mar su poderío, y ella será
consumida de fuego. Aquí podemos ver en el mapa la ciudad de Sidón y la ciudad de Tiro. Eran ciudades de los fenicios, ¿ya? Un grupo étnico llamado los fenicios, y eran dos grandes ciudades en la costa. Ciudades que tenían mucha antipatía a los judíos en ese tiempo y particularmente a Jerusalén. Su pecado era el orgullo. Los de Sidón y los de Tiro eran tremendamente orgullosos. Se consideraban muy sabios. Orgullosos también porque tenían mucho dinero. Versículo 3. Noten aquí el énfasis sobre el dinero. Amontonaron plata como polvo. Ustedes, las amas de casa, saben lo que es el polvo, ¿no es cierto? A veces están limpiando en la casa y pueden ver que la mesa o la tele está con un poco de polvo, ¿no es cierto? Y aquí Dios dice, estos reyes amontonan plata como el polvo. Y cuando ese polvo, esa tierra se mezcla con agua, se vuelve lodo, ¿no es cierto? Y dice, el lodo de las calles es como oro. Es decir, en Sidón y en Tiro había tanta plata, había tanto oro, que lo consideraban como algo insignificante, como polvo, como lodo en las calles, por la tremenda riqueza material que ellos tenían. Pero Dios advierte, ¿no es cierto? Dios advierte que iba a empobrecer estas ciudades, las iba a herir en el mar, todo su poderío. Hay que entender que como eran ciudades marítimas, hicieron su dinero sobre la base de el contacto comercial. Si miramos aquí unas imágenes, aquí a la izquierda está la ciudad de Tiro, ¿ok? En ese tiempo, Tiro había establecido una tremenda ciudad en una isla cerca a la costa, y los barcos llegaban y venían, habían dos puertos, un puerto aquí y un puerto al otro lado de la isla. Y las naves de Tiro viajaban por todo el mar Mediterráneo, una tremenda flota, y todo el comercio pasaba por Tiro, cobraban cantidad de dinero en impuestos y en ganancias por el comercio. Por eso Tiro se hizo muy rico. Aquí al otro lado tenemos la ciudad de Sidón. Sidón también tenía un tremendo puerto y había mucho tráfico comercial marítimo partiendo de Sidón. Estas dos ciudades, estados, eran muy ricas, eran muy orgullosas. Y si algún judío trataba de compartir la fe en el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, estas ciudades se burlaban de la fe de los judíos y no querían escuchar nada del evangelio. Ahora miremos versículos 5 al 7, porque aquí tenemos otras ciudades. ¿Qué leemos en versículo 5? Verá Ascalón. ¿Pueden mirar Ascalón aquí en el mapa? Aquí está la ciudad de Ascalón. Si pueden mirar aquí, Ascalón, la primera ciudad mencionada. Verá Ascalón y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera. ¿Dónde está Gaza? Aquí está la ciudad de Gaza, un poco más hacia el sur. ¿Qué otra ciudad? Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida. ¿Dónde queda Ecrón? Ecrón queda aquí, pueden ver esta ciudad, ya no en la costa, sino al interior del territorio. Aquí está la ciudad-estado de los filisteos de Ecrón. Dice, y perecerá el rey de Gaza y el rey de Ascalón no será habitada, y Ascalón no será habitada. Versículo 6, habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. ¿Dónde está Asdod? Asdod es esta cuarta ciudad más hacia el norte. Estas eran ciudades de los filisteos. ¿Qué leemos en versículo 7?
quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Hermanos, si nos preguntamos esta tarde, ¿cuáles eran los pecados de los filisteos? Estas ciudades, enemigas de los judíos, ¿cuál era su pecado? Bueno, en primer lugar, su soberbia, ¿ya? Su soberbia. Dice versículo 5, su esperanza será confundida. En su orgullo habían puesto su confianza en su poder militar, pero dice, su esperanza será confundida. Versículo 6, dice, pondré fin a la soberbia de los filisteos. Los filisteos eran soberbios en cuanto a su fuerza militar. Nadie podía vencer a los filisteos, pensaban ellos. Y versículo 7, quitaré la sangre de su boca, sus abominaciones de entre sus dientes. Eso apunta a la idolatría. Los filisteos tenían toda clase de dioses falsos y practicaban un culto sangriento a estos dioses falsos. Y Dios entonces advierte que él juzgará a las naciones. Así que, hermanos, lo que estamos captando esta tarde es que esta parte del capítulo 9 de Zacarías, a primera vista, cuando leemos, ¿ya? Cuando la hermana Katie leyó esta parte, me imagino que ella, al igual que nosotros, no estaba segura qué estoy leyendo. ¿Qué son estos lugares? Y vemos, hermanos, la importancia de tener un atlas de la Biblia, ¿ok? Muy importante. Cuando estamos estudiando la Biblia, no debemos contentarnos con leer estos nombres sin saber dónde quedan. Por eso, una buena Biblia debe tener atrás mapas y debemos aprender a ubicar cada uno de estos lugares. Y de hacerlo, podemos ver claramente, Dios está hablando de ciudades al norte, ciudades en la costa y ciudades en el sur. Y también podemos ver la razón por la cual Dios iba a juzgar a estas ciudades. Ahí están los pecados mencionados. Y hermanos, si lo aplicamos a nosotros hoy en día, podemos afirmar lo mismo, ¿no es cierto? Porque hoy en día, piensen, hermanos, un momento, piensen un momento, ¿qué ciudades mencionaría Dios hoy en día? ¿Qué ciudades hoy en día serían el equivalente a Damasco, a Hamat, a Tiro, Sidón, etcétera? A ver, ¿qué piensan? Irak, Irán, Ya, esas son países, ¿ok? ¿Sabemos las capitales? A ver, vamos a probar la geografía ahora. La capital de Irak. Bagdad, Excelente, muy bien, Bagdad, ¿ok? La capital de Irán. Teherán, Excelente, uy, el hermano Luis. 20 para el hermano Luis, ya de geografía, conocimiento geográfico. Excelente. Esas ciudades están dedicadas al Islam. Y por estar dedicadas al Islam, están totalmente en contra del Señor Jesucristo. No honran al Señor Jesús como el eterno Hijo de Dios. Elevan al profeta Mahoma por encima aún del Señor Jesús. Y a los cristianos, ¿imaginan lo que los creyentes en Irak están viviendo? ¿Se imaginan lo que creyentes en Irán están viviendo? Podemos extenderlo a Kabul, Afganistán, cómo los talibanes tratan a los cristianos. Ahora, si un creyente en Irak o en Irán o en Afganistán se atreve a decir, el Dios Alá es un Dios falso y el Dios de los creyentes es el Dios verdadero, ¿cuál será la reacción de los musulmanes?
Bueno, primero se van a burlar, ¿no es cierto? Se van a burlar. Y luego van a atacar a los creyentes. Y nos van a hacer sentir que ellos manejan tremendo poder. Y los cristianos no tenemos poder ni para salvar nuestras vidas y nos matan. Y el creyente, si no tiene cuidado, el creyente empieza a tener un poco de temor y empieza a preguntarse, pero si Dios está por nosotros, ¿por qué somos tan débiles? Y si el Dios Alá es falso, ¿por qué será que sus seguidores tienen mucho más poder que los seguidores de Jesucristo? Espero que puedan sentir este dilema, esta paradoja, ¿no es cierto? Muy bien, ahí tenemos algunas ciudades del Islam. A ver, otro ejemplo de ciudades hoy en día que Dios podría incluir, como en el caso de Zacarías 9. A ver, piensa, hermanos. ¿Qué ciudades representan orgullo, poder material, materialista, soberbia? ¿Qué ciudades? Tal vez Pyongyang. ¿Perdón? Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Y ya, aunque esa ciudad es bastante pobre en un sentido, ¿no? Pero hay orgullo, es cierto, hay orgullo. Falso en parte porque es un país bastante pobre. ¿Qué otra ciudad los habitantes se enorgullecen de ser parte de esa ciudad? Tal vez Londres. Ya, Londres, ¿no es cierto? Londres, ya, Londres, ¿ya? ¿Se imaginan el poder adquisitivo de los londinenses? El orgullo de la cultura británica. Y anda a Londres y predica en Londres el evangelio. Y rápidamente vas a sentir el menosprecio. ¿Ok? Y puedes ver tremendos edificios. El poder, el orgullo del centro comercial de Londres, uno de los grandes centros comerciales de todo el mundo. ¿Qué otro lugar parecido a Londres? Nueva York. Ya, Nueva York, ya, otra ciudad conocida por orgullo, materialismo, también una actitud bastante anticristiana por esas mismas realidades, ¿ok? Donde premian valores anticristianos, el movimiento LGTB, las Naciones Unidas, tremendamente anticristianas. Bueno, uno podía multiplicar lugares, ¿no es cierto? Hermanos, nuestra experiencia hoy en día no es tan diferente a la de Zacarías. La verdadera iglesia del Señor Jesús, francamente, somos bastante débiles. Somos poco en números y no tenemos mucho poder económico. A cambio, pero a diferencia, estas ciudades, hombres y mujeres de negocio, manejan millones y millones de dólares todos los días. Y si tratáramos de hablarles de Dios, se reirán de nosotros. Dirán, Dios es para los débiles. Dios es para la gente que no puede vivir. Yo no necesito Dios. Mi negocio va muy bien. ¿Ya? ¿Pueden captar eso, hermanos? Esto es lo que Zacarías 9 está hablando. Pero Dios está diciendo, yo estoy en contra de estas naciones. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y cómo se cumplió la palabra profética? Es lo que queremos saber, ¿no es cierto? Una cosa es que el profeta diga, Dios está en contra de estas naciones, pero la pregunta es, ¿qué pasó? Vamos a ver entonces el cumplimiento histórico. ¿Pueden ver este mapa? Este mapa es la ruta de la conquista de Alejandro Magno. Me imagino que hemos escuchado Alejandro Magno, ¿no es cierto? Él empieza en Grecia, aquí a la izquierda del mapa, no lo podemos ver, pero él era de Macedonia. Aquí pueden ver el límite de Macedonia. Y Alejandro Magno
un joven soldado de apenas 20 años, 21 años, sale con su ejército y empieza a marchar de Grecia cruzando Asia. Aquí está la ruta en verde. Pueden mirar la ruta que Alejandro Magno siguió por el año 330 antes de Cristo. Aquí están las fechas, 333 antes de Cristo. Y miren por dónde vino. Unos 200 años después de Zacarías. ¿Ok? Zacarías profetiza 520 antes de Cristo. Alejandro Magno 330 antes de Cristo, casi 200 años después. Aquí está la ruta. Miren a dónde viene. Alepo. Y por aquí está, no está el mencionado aquí, pero aquí está Damasco, ¿no es cierto? Aquí está Damasco. Amat estaría un poquito más al norte. Y aquí está la ciudad de Tiro, un poco al norte Sidón. Y aquí al sur Gaza. Qué interesante, ¿no es cierto? Alejandro Magno pasó por toda esta ruta y fue conquistando y saqueando las ciudades mencionadas en Zacarías 9. Así que Zacarías 9 es una profecía de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV, 200 años después de Zacarías. Pero lo que estamos leyendo, hermanos, entonces, es que el éxito militar de Alejandro Magno no fue coincidencia. Al comienzo de esta clase leímos Isaías capítulo 45. Dios hablando de un gran emperador de Persia, Ciro, diciendo, Ciro es mi siervo. Ahora podemos afirmar lo siguiente. El gran Alejandro Magno, ese tremendo rey guerrero, era un siervo de Jehová de los ejércitos. Era su siervo. Dios lo envió para ejecutar sus planes. Y entre los planes que Dios tenía era atacar y castigar a estas ciudades y naciones que habían hostigado al pueblo de Israel. Interesante, ¿no? Y solo tienes que leer la historia para comprobar lo que pasó. Se cumplió lo que Zacarías 9 dice. Uno de las batallas más impresionantes de este tiempo de Alejandro Magno fue la conquista de Tiro. La ciudad que está mencionada aquí, ¿no es cierto? Miren versículo 3. Versículo 2 dice, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza, amontonó plata como polvo. El Señor la empobrecerá, herirá en el mar su poderío, ella será consumida de fuego. Aquí está la ciudad de Tiro, ¿ok? Si miramos lo que vimos hace un momentito, ya aquí está en la izquierda la ciudad de Tiro, pueden ver en la isla, bien fortificada. Ahora avanzamos y aquí está, ¿ok? Toda esta isla era la ciudad de Tiro, muy bien fortificada. Hermanos, Tiro era una ciudad, isla tan bien fortificada. Escuchen, los babilonios, si me acuerdo bien, los babilonios tuvieron la ciudad de Tiro sitiada 11 años. 11 años. Y no la pudieron conquistar. Los de Tiro eran demasiado hábiles. Esta fortaleza en la isla era tan impregnable que los babilonios, este vasto imperio, no pudo conquistar a Tiro. Con razón los de Tiro eran soberbios, tremendo orgullo. Y cuando Alejandro Magno pasó por esta zona, Alejandro Magno pidió a los de Tiro rendirse a él. Y los de Tiro no quisieron. Y Alejandro Magno no era un hombre para tomar esto así nomás.
Así que Alejandro Magno decidió conquistar la ciudad de Tiro. Solo que era muy difícil, porque Tiro era una isla. ¿Y cómo podía de la tierra atacar a Tiro? ¿Saben lo que Alejandro Magno decidió hacer? Alejandro Magno decidió destruir la antigua ciudad de Tiro y usar los escombros para construir un dique, ¿ya? Una plataforma en el mar. Y los soldados de Alejandro Magno y otras personas pasaron meses cargando montones de tierra y piedra y armando un dique para atacar a la ciudad de Tiro. Aquí lo pueden ver en la otra imagen, ¿no es cierto? Aquí está el dique avanzando hacia la ciudad de Tiro. Construyeron dos grandes torres de madera para lanzar ataques a los muros de Tiro. Pero los tiros eran grandes estrategas. ¿Y saben lo que los de Tiro hicieron? Lanzaron un barco mucho más grande que este. Lanzaron un barco que se ancló aquí entre las dos torres. El barco de los tiros lo habían llenado de cosas, básicamente productos de petróleo altamente inflamables. Imagínense un enorme barco lleno de productos inflamables que se ancla, se sube aquí a la rampa entre las dos torres. Y luego los arqueros con sus flechas de aquí lanzaron flechas encendidas al barco. El barco se encendió y quemó las dos torres. Y los de Tiro celebraron esta gran hazaña y Alejandro Magno más rabioso todavía. Bueno, faltaría tiempo para explicar todo lo que pasó. El sitio duró 7 meses. Al final, la voluntad de Alejandro Magno se impuso. Alejandro Magno logró conquistar esta ciudad de Tiro. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? La destruyó por completo. Tal como dice Zacarías. Dice Zacarías el versículo 3, bien que Tiro se edificó fortaleza. Versículo 4, he aquí el Señor, noten, no dice Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el instrumento en las manos del Señor. El Señor la empobrecerá, la herirá en el mar su poderío. Ella será consumida de fuego. Y se ocurrió, hermanos, tal como Zacarías predijo. 200 años después, Alejandro Magno absolutamente destruyó la ciudad de Tiro. Aquí tenemos un cuadro representativo indicando la tremenda batalla entre los griegos y los de Tiro. Aquí los griegos con todo su ejército, sus torres, sus máquinas de guerra, atacando los muros de Tiro. Y al final destruyeron, derribaron los muros, quemaron la ciudad. Hermanos, los soldados mataron a 2,000 hombres de Tiro, los crucificaron. Hicieron toda una línea de cruces en la antigua ciudad de Tiro y crucificaron a 2,000 soldados de los tiros. Luego esclavizaron unos 30,000 y los demás fueron muertos. A partir de esa fecha, Tiro quedó en ruinas. Una ciudad destruida. Los escombros, los restos arqueológicos todavía se pueden ver. Una ciudad-estado que rehusó mirar a Dios. Se llenó de orgullo, de su materialismo, de su poder bélico. Y Dios envió, el Dios eterno, envió a Alejandro Magno y destruyó la ciudad de Tiro. Claro, después de este ataque a Tiro, miren lo que leemos de la ciudad de los filisteos. Miren ahora versículo 5. Versículo 5, Zacarías 9, versículo 5. Verá Ascalón. ¿Verán qué? Bueno, verán lo que acabamos de mencionar. Verán la destrucción de Tiro
a manos de Alejandro Magno. Verá Ascalón y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. ¿Saben lo que los filisteos hicieron? Los filisteos de estas ciudades, ante la destrucción de Tiro, estas ciudades rápidamente se rindieron a Alejandro Magno, porque se dieron cuenta de no rendirse. Alejandro Magno también las iba a destruir por completo. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo es que la historia confirma que esta profecía se cumplió. Alejandro Magno barrió por todas estas ciudades. Ahora, miren algo muy interesante. ¿Alguien puede leer versículo 8, por favor? ¿Qué dice versículo 8? ¿Quién puede leer? Pastor, Sí, adelante, Grecia. ya, pastor. Versículo 8, ¿no, pastor? Así es. Ya. Zacarías 8. Zacarías 9, Entonces, versículo 8. 9:8, sí, pastor. Sí, ya. Entonces camparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Sigo el ¿Quién está? 9? Sí, no, ese 8 está bien, eso nomás. Ya. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando, hermano? Como el jebuseo, entonces, Acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Hablando, ¿no? El Señor. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová, ¿no es cierto? Jehová de los Jehová, sí. ejércitos. Jehová. ¿Y qué es lo que él dice? Voy a acampar alrededor de mi casa. ¿Cuál es su casa? Jerusalén. Jerusalén, ¿no es cierto? Y el templo en Jerusalén que están construyendo en el tiempo de Zacarías. Qué interesante. En el contexto de Alejandro Magno atacando todas estas ciudades. Obviamente uno pensaría, al pasar por ahí, Alejandro Magno se va a fijar en Jerusalén. Seguramente va a atacar a Jerusalén, ¿no es cierto? Pero Dios había dicho, en ese momento, entonces, en ese momento, yo acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Por lo tanto, nadie los va a tocar. Ni el que pudo conquistar a Tiro. No va a poder tocar mi casa. Porque yo voy a guardar mi casa. ¿Para qué? Para que ninguno vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor. ¿Cuál es el opresor? El opresor es Alejandro Magno. Así que Dios promete, cuando estas profecías se cumplan y Alejandro Magno destruye estas ciudades, yo voy a encargarme de cuidar a Jerusalén. Y no va a pasar más el opresor, porque yo miraré con mis ojos. Yo voy a mirar a mi ciudad, a mi casa, y voy a proteger. Ahora, vamos a ver qué pasó entonces. Cuando Alejandro Magno se acerca a Jerusalén en su avance militar, la pregunta es ¿qué pasó? Vamos a anotar. Vamos a leer el relato de Josefo. Josefo fue un historiador judío que narró la experiencia de Jerusalén cuando Alejandro Magno llegó. Lo vamos a leer en un momento, pero pueden ver esta imagen aquí a la derecha. Obviamente es una imagen un poco idealizada, ¿ok? ¿Quiénes tenemos aquí? A la derecha tenemos Alejandro Magno y todo su ejército, ¿ok? Este gran ejército que fue conquistando
todos los imperios de ese tiempo, un hombre invencible que derrotó absolutamente a todos. Y cuando llegó a Jerusalén, aquí está Jerusalén. ¿Quién salió al encuentro? El sumo sacerdote salió al encuentro. ¿Y Alejandro Magno qué hizo? Según Josefo, Alejandro Magno se arrodilló delante del sumo sacerdote judío. Impresionante. Vamos a leer el relato. Permítame leer el relato de Josefo. Ustedes lo pueden leer en un libro llamado Las Antigüedades de Josefo, la historia, las antigüedades judías. Presten atención a este relato que voy a leer, muy interesante. A ver, no puedo ver aquí. En aquellas circunstancias, ¿ya? Aquí dice, los caldeos, los babilonios y los fenicios que seguían a Alejandro pensaban, como era de esperar, de la cólera del rey, que éste les permitiría no solo saquear la ciudad de Jerusalén, sino también matar ignominiosamente al sumo sacerdote. Lo que pasó fue lo siguiente, hermanos. Alejandro Magno, al acercarse, o mejor dicho, Alejandro Magno cuando estaba sitiando a Tiro, Alejandro Magno envió mensajeros pidiendo apoyo de las ciudades vecinas. Pero el sumo sacerdote en Jerusalén decidió no enviar ayuda. Eso le provocó a Alejandro Magno tremenda ira. Así que cuando Alejandro Magno, después de conquistar a Tiro, se acerca a Jerusalén, los soldados que estaban con él esperaban que Alejandro Magno les iba a permitir saquear a Jerusalén y matar al sumo sacerdote que rehusó enviar apoyo. Pero miren lo que dice Josefo. Ocurrió todo lo contrario. En efecto, Alejandro, al ver todavía desde lejos a la multitud, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes saliendo de Jerusalén, la multitud con vestimentas blancas, a los sacerdotes que les precedían con ropas de lino, y al sumo sacerdote con atavío de azul jacinto salpicado de oro, llevando sobre su cabeza la mitra y sobre ella la placa de oro en la que estaba grabado el nombre de Dios. Tras acercarse él solo, tras acercarse él, Alejandro, él solo se postró ante el referido nombre, el sumo sacerdote, y fue el primero en saludar cordialmente al sumo sacerdote. Y mientras todos los judíos en masa daban la bienvenida a Alejandro a un solo grito y lo rodeaban los reyes de Siria y los demás, se quedaron impresionados de que actuara así, que Alejandro Magno, el gran rey, acaba de destruir Tiro, se arrodilla delante del sumo sacerdote. Quedaron tan impresionados, dice Josefo, que se figuraban, pensaron que el rey había perdido el juicio. Pero Parmenión fue el único en acercarse a Alejandro y preguntarle a qué se debía, que mientras todo el mundo se postraba ante Alejandro, él en cambio se postraba ante el sumo sacerdote de los judíos. ¿Cómo explicar eso? Ahora vamos a ver lo que dijo Alejandro Magno. A lo que contestó, lo que Alejandro Magno contestó fue lo siguiente: no me estoy postrando delante del sumo sacerdote, dijo Alejandro Magno, según Josefo. Me estoy postrando ante Dios, quien lo ha honrado a él con la dignidad de ser sumo sacerdote. Pues fue él, el Dios de Israel, a quien yo vi en sueños, con la presente indumentaria, cuando me encontraba en Dio, una ciudad de Macedonia. Y él
quien como yo estuviera discurriendo en mi mente cómo podría apoderarme de Asia. El Dios de Israel, dice Alejandro Magno, el Dios de Israel me animó a que no titubeara, sino que cruzara el mar lleno de confianza, ya que según me dijo, él guiaría mi ejército, me entregaría el mando sobre los persas. De ahí que al no haber observado a ningún otro vestido con tal ropaje, dijo Alejandro, cuando ahora vi a el sumo sacerdote, me acordé de la visión y la exhortación que me dio en sueños. Y por ello tengo para mí que al efectuar esta expedición militar, por impulso divino, venceré a Darío, aniquilaré a las fuerzas persas, me saldrán bien todos los proyectos que guardo en mi mente. Y tal responder esto a Parmenión y abrazar efusivamente al sumo sacerdote, que seguramente quedó pasmado. Llegó a la ciudad de Jerusalén, mientras los judíos corrían a su lado. Y habiendo subido al templo, Alejandro Magno ofreció un sacrificio a Dios, siguiendo las instrucciones del sumo sacerdote, y rindió notables honores al propio sumo sacerdote y a los demás sacerdotes. Y como le fuera mostrado que Dios había revelado esto al griego, que él derribaría el poderío persa, se convenció de que era él el indicado, y contento con ello, de momento disolvió la reunión popular. Al día siguiente, luego de convocarlos a su presencia, les mandó que le pidieran los regalos que quisiera. Alejandro Magno, lejos de saquear la ciudad, dijo al sumo sacerdote que le pidiera a Alejandro Magno los regalos que quisieran. Y el sumo sacerdote le hubiera pedido que pudieran regirse por las leyes de sus antepasados, y que uno de cada 7 años quedara exento del pago de tributos. Alejandro Magno se le concedió todo. Y como le hubiera rogado que permitiera también que los judíos residentes en Babilonia y Media pudieran regirse por sus propias leyes, prometió lleno de contento que haría lo que los solicitaban. Y al decir él a la multitud que estaba dispuesta a llevar consigo a todos aquellos judíos que quisieran fomentar parte de su ejército, con derecho a permanecer fieles a sus costumbres judías y a vivir conforme a ellas, fueron muchos los que gustaron integrarse a su ejército. Qué impresionante, hermanos. Ahora, habría que añadir lo siguiente. Josefo, el historiador, a veces exageraba. A veces añadía detalles no del todo ciertos. Así que algunos historiadores han cuestionado algunos de estos detalles. Pero lo que es indudablemente cierto, lo que la historia confirma, es que Alejandro Magno nunca atacó la ciudad de Jerusalén. Atacó las demás ciudades, conquistó las demás ciudades, conquistó Egipto, luego conquistó a Damasco, luego se pasó a Nínive y Babilonia y se fue hasta la India, conquistando a diestra y siniestra, pero a Jerusalén no tocó la ciudad. Y los judíos empezaron a prosperar. Y a partir de esa fecha, los judíos que habían sido pobres empezaron a hacerse ricos porque gozaban el apoyo de Alejandro Magno y de los griegos. ¿Cómo Dios cumple su palabra, no es cierto? Leamos otra vez versículo 8. Entonces dice Dios, acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Alejandro Magno no tocó la ciudad de Jerusalén, porque Dios estaba mirando a su pueblo. Hermanos, para nosotros
Aquí tenemos una gran lección de la historia. A veces Dios nos permite, como su pueblo, ser débiles y pobres, pero las apariencias engañan, porque la verdad es como somos el pueblo de Dios. Y Dios es capaz de cuidarnos y protegernos. Pero hay un triste desenlace, hermanos. Hay que terminar con un triste desenlace. ¿Qué fue lo que pasó a la larga? La conclusión, hermanos. Dios es capaz de proteger a su pueblo. El problema es cuando el pueblo cede a las tentaciones de las cosas del mundo. Y lamentablemente, hermanos, esto fue lo que pasó en los siguientes años después de Alejandro Magno. Los judíos se enamoraron de la cultura griega. Claro, no todos. Un pequeño remanente de judíos se mantuvieron fieles al Señor. Pero el grueso de los judíos empezaron a practicar los deportes griegos, empezaron a vestirse como los griegos, empezaron a asistir a los templos de los griegos, y los judíos, habiendo sido protegidos por Dios de Alejandro Magno, cedieron a la cultura griega, y al final todo terminó en la abominación desoladora de Antíoco Epífanes, y el templo fue clausurado y contaminado, y se dejó de adorar a Jehová por varios años, porque el pueblo cayó en la apostasía espiritual. Lo que aprendemos, hermanos, es que Dios es capaz de defender a su pueblo, con tal que su pueblo se mantenga fiel a él. Pero si su pueblo empieza a coquetear con el mundo y empieza a valorar las cosas del mundo y quiere copiar al mundo y ser como el mundo, Dios no guarda a su pueblo de la apostasía espiritual. Dios puede dar a su pueblo la victoria de la persecución. Pero cuando el pueblo de Dios se entrega a la apostasía, Dios terminará juzgando a su pueblo. Hoy en día, hermanos, la iglesia enfrenta una gran lucha espiritual. En el siglo XXI, la globalización está avanzando. Todo el poder materialista, el poder político, todo lo que está pasando a nivel mundial ataca la fe cristiana. El mundo nos hace sentir que la Biblia es un libro muy antiguo, que los cristianos son retrógradas al insistir en guardar la palabra de Dios. Y lo triste es que ya hay ciertas corrientes entre algunos evangélicos cediendo a la presión del mundo. Lo hacen en son de actualizarse. Lo hacen en son de estar a la altura de los días en que vivimos. Lo hacen diciendo que el creyente no debe ser anticuado. Bueno, claro, el creyente no debe ser anticuado. Pero eso no implica cambiar la ética cristiana por la presión del mundo. Esa es la decisión que la iglesia va a tener que tomar. O vamos a mantenernos fiel al Señor y a su palabra, o vamos a doblegarnos ante la presión del mundo. Si nos mantenemos fiel a su palabra, Dios es capaz de cuidarnos. Pero si nos doblegamos a la presión del mundo, el juicio de Dios vendrá sobre la iglesia. Así que, hermanos, esta tarde aprendamos del capítulo 9
de Zacarías. Unos versículos que, repito, cuando la hermana Katie lo leyó, me imagino que muchos quedaron pensando, ¿de qué está hablando esto? Pero un poco de investigación histórica nos ayuda a entender este capítulo. Y vemos la gran relevancia de estos versículos al contexto hoy en día para nosotros también. La palabra de Dios siempre nos habla, siempre tiene algo que decirnos. Y por eso es importante estudiar detenidamente la palabra de Dios. Ok, hermanos, hasta ahí llegamos esta tarde. Terminamos un poco temprano. Ok. Tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, aprovechemos a hacer alguna pregunta. No sé si en el chat alguna pregunta. Parece que no. Ok. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, pastor, buenas tardes. Hola, Quisiera hacer Fátima. Hola, Adelante. pastor, buenas tardes. Buenas tardes a todos, hermano. Pastor, mi duda es si Ciro realmente, bueno, con lo que he leído, él pues lo que mandó hacer es que prácticamente Israel pues pueda hacer todo lo que Dios quería que hagan, ¿no? Que vuelvan a sus costumbres, que regresen incluso, ¿no? Del exilio, o sea, dio muchas facilidades. Para mí fue muy sorprendente todo lo que hizo Ciro, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunté, y cuando lo mencionó hace un momento también me quedé pensando si él podría decirse que realmente creyó en quién era Dios, en el poder de Dios, y por ende era un creyente, o simplemente fue alguien usado como un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. No, eso es lo que yo, no sé, quisiera saber, ¿no? Es difícil contestar esa pregunta, Fátima, porque según la historia, cuando los persas conquistaron el imperio de Babilonia, decidieron cambiar totalmente la política externa. ¿Ok? La política externa de Babilonia era saquear los templos de las naciones conquistadas, como Jerusalén, y llevar todas las imágenes y los dioses de esos templos a la ciudad de Babilonia para recalcar la conquista y el poder de los dioses de Babilonia sobre los demás dioses de las naciones. Pero cuando Ciro conquista a Babilonia, en alguna manera Ciro se da cuenta esas imágenes de los dioses de diferentes templos que estaban en Jerusalén. No protegieron a Babilonia, no protegieron la ciudad. Así que Ciro decidió cambiar la política externa. ¿En qué manera? Él decidió repatriar esas imágenes. O sea, lo que Ciro hizo para los judíos, lo hizo también para otras naciones, según la historia. Era su política externa. Ahora, como creyentes, diríamos, como dice Esdras, el capítulo 1, Dios tocó el corazón de Ciro para dar esta ley. Así que creo que podemos decir que el Dios eterno tocó el corazón de Ciro para cambiar su política externa, permitiendo la repatriación de los ídolos o los implementos de culto a los diferentes templos, para que en esos templos los pueblos intercedan por el imperio de Persia. Es lo que él quería. Él pensó que mejor contamos con el apoyo de esos dioses que oren a favor de Persia y no molestar a los dioses teniendo sus cosas aquí en Babilonia o en Persia. Así que la historia no parece facultar la idea de que Ciro realmente se convirtió. Pero podemos añadir un detalle más.
¿Quién estaba en Babilonia en una posición de gran influencia, que se codeaba con el rey de los Medos y seguramente tenía acceso también al rey Ciro? Sino Daniel. En Daniel 9 tenemos a Daniel clamando a Dios para que se cumpla la promesa de volver a Jerusalén después de los 70 años. Para mí es inconcebible que el Daniel que clamó tanto en capítulo 9, teniendo acceso a la corte de los medo-persas, no hubiera tratado de influenciar la política externa de Ciro para el bien de los judíos. Ahora, si Ciro realmente conoció a Daniel y escuchó de los labios de Daniel testimonio del Dios de Israel, como Dios había salvado a Daniel hasta del foso de los leones, cabe la posibilidad, aunque la historia no lo menciona, que Ciro pudo haber conocido al Señor gracias al testimonio de Daniel. Pero no podemos ser dogmáticos, solo queda como una posibilidad. ¿Ok? Cuando llegamos al cielo vamos a saber, ¿no es cierto? Cuando llegamos al cielo vamos a saber, ¿ya? Hay que esperar ese momento, ¿ok? Gracias. Ya, Fátima. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, espero que a lo menos han podido captar un poco de esta sección de Zacarías 9 y vemos el valor de estudiar la Biblia, ¿ya? Muchas veces solo leemos y si no estudiamos, nuestra mente no aprende muchas cosas, ¿ok? Por eso es importante estudiar la Biblia. Tenemos que tener comentarios de la Biblia. Y cuando leemos un capítulo que no entendemos, hay que ir corriendo al comentario para ver si me da alguna noción de lo que el capítulo significa para iluminar nuestras mentes, ¿ok? Ese es como el creyente maduro debe proceder en su lectura de la Biblia. Hay que leer la Biblia teniendo un comentario. Y hoy en día, hermanos, en internet tenemos una cantidad enorme de comentarios de la Biblia. Lo que tenemos que hacer es separar tiempo, ¿ok? Dejar de hacer otras cosas por un momento y estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Esa es la forma de crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras, ¿ok? Y espero que van viendo qué fascinante es todo lo que uno puede saber con un poco de estudio, ¿ok? Pero ahí está el desafío para nosotros. ¿Ok? Lo dejamos, hermanos, por esta tarde. Vamos a parar la grabación ahora. A ver, ¿dónde estamos?